Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Gracias que nos acompaña. Estamos en la serie 2012 entre la elección y el futuro de México. Sea usted bienvenida, bienvenido, buenas noches. A través del canal del Congreso Nacional hemos desarrollado temáticamente este futuro de México de cara y en medio de las elecciones. Ya pasaron las elecciones, como dirían técnicamente hay muchas lecturas de ella, hay todavía asuntos pendientes, hay inconformidades, es evidente que van a entrar los tribunales, el Tribunal Electoral a hacer su parte, está cerrándose una de las partes del Instituto Federal Electoral y el proceso electoral en sentido estricto no ha terminado. Bueno, hoy el tema son las elecciones y auténticamente lo que pasó el 1 de julio con el antes y después del 1 de julio. Bueno, a continuación le pedimos que nos acompañe en este reportaje inicial de nuestro programa para regresar a conversar con nuestros invitados aquí hoy desde la vieja casona aquí en el Senado de la República. Las elecciones del 1 de julio de 2012 dejaron resultados diversos y lecciones para todos los participantes. De más de 143,000 casillas para votar en todo el país, únicamente 2 no se instalaron. La participación ciudadana fue cercana al 63%, la abstención del 37% y el voto nulo fue de casi el 5% de total de los votos emitidos. Las encuestas no acertaron respecto al porcentaje de votos, sí respecto al lugar en que quedaron cada uno de los candidatos presidenciales. La misma noche de las elecciones se presentó el conteo rápido del IFE para la elección presidencial, el cual mostró resultados que se fueron igualando en los días siguientes con los resultados del PREP y aún con el conteo voto por voto de casillas, el triunfo del candidato de la coalición Unidos por México, Enrique Peña Nieto. Pero la elección del 1 de julio fue mucho más que una elección presidencial. Ese día se llevaron a cabo 7 elecciones para elegir gobernador o jefe de gobierno. El PRI, Partido Verde Ecologista de México, obtuvo las gubernaturas de Yucatán, Jalisco y Chiapas. El PRD-PT Movimiento Ciudadano las gubernaturas de Morelos, Tabasco y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y el PAN ganó la gubernatura de Guanajuato. De igual manera, el Congreso de la Unión no tendrá mayorías absolutas. De las 500 curules en la Cámara de Diputados, el PRI alcanzará 207 diputados, el PAN 116, el PRD 99, el PT 19, el Partido Verde 33, Movimiento Ciudadano 16 y Nueva Alianza 10 diputados federales. En el Senado de la República, el PRI tendrá 52 senadores, el PAN 38, el PRD 22, el Partido Verde 9, el Partido del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 2 y Nueva Alianza 1 integrante. Bueno, entonces aquí estamos, le queremos agradecer a nuestros invitados que han estado ya en otro momento con nosotros, en verdad que nos da mucho gusto, es como dicen, hay que elevar el nivel del debate, ¿no? Que es tan insistente el tema. Está con nosotros el consejero electoral del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa. Muchas gracias, Alfredo, que estás con nosotros. Javier, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Está también con nosotros Alberto Asís Nasif, analista político, columnista del periódico El Universal. Alberto, bienvenido, gracias. Gracias, Javier, por invitarme. No nos vemos desde el 1 de julio. Exactamente. Y también con Jorge Alcocer, analista especialista en temas electorales, columnista del periódico Reforma y además director de ese muy interesante proyecto que se llama Voz y Voto. Muchas gracias, Jorge. Buenas Bienvenidos. noches. Gracias. Me resulta ineludible que de entrada le demos unos minutos al asunto general del proceso electoral. Entiendo que algunos son jueces y parte, pero adelante, Alfredo, empezamos contigo, ¿no? Y damos una ronda y vamos bajando sobre los temas que nos parecen importantes. Bueno, es justamente por esa condición quizá no lo mejor que yo empiece, digamos, juzgando cuáles fueron las características del proceso electoral. Creo que hay distintos aspectos, uno sí ciertamente vinculado a las autoridades electorales que estuvimos involucradas en el propio proceso electoral. Creo que nos deja,
un montón de experiencias nuevas. Es la primera vez que tenemos una elección presidencial con estas normas, a partir de la reforma del 2007. Es en buena medida y en muchos sentidos una respuesta de varias de las condiciones por las que se modificó la Constitución, una respuesta al 2006, digamos propiamente. Entonces hay un conjunto de aspectos que me parece que vale la pena analizar. Uno, por ejemplo, es el tema vinculado al periodo de campañas. Son campañas que hemos dicho fueron más cortas, construyeron y constituyeron un ritmo distinto de competencia política, me parece, durante la parte del proceso electoral. Ese es un aspecto que yo pondría de manifiesto de manera pues, muy importante. Prácticamente se fue a la mitad del tiempo, digamos, el periodo de campañas. Vivimos precampañas que me parece que ponen de manifiesto con toda claridad el problema que tiene el sistema de partidos en nuestro país, vinculado a la falta, digamos, de desarrollo democrático de la vida interna de los propios partidos políticos. Vivimos muchísimas candidaturas, un conjunto de sustituciones a lo largo del propio proceso electoral de quienes eran originalmente las candidatas y los candidatos, más de 600 sustituciones en ese periodo. Creo que el sistema electoral mexicano, pero sobre todo el sistema de partidos, tiene que revisarse a la luz de la competencia interna y de las reglas de los partidos políticos. Creo que vivimos la primera elección presidencial con las condiciones de ser el IFE el administrador de los tiempos del Estado mexicano, en términos de cómo se accede a la propaganda político-electoral en radio y televisión. Creo que en este renglón pues, se da un resultado positivo en términos generales, en mi opinión. El acceso es por primera vez regulado y, digamos, contabilizado de un modo distinto al que ocurrió en otros procesos electorales, reitero. En el caso del presidente de la República. Creo que es un proceso electoral que nos deja un conjunto de enseñanzas. Efectivamente es un proceso que todavía no concluye, falta ser calificado justamente, y deja ahora en el centro de la polémica, en el centro, digamos, del debate político, el tema de la equidad, ese que estaba referido a los medios de comunicación en el 2006, hoy se refiere esencialmente, me parece, al dinero nuevamente, pero no en su formato, digamos, de espacios de radio y televisión, ¿no? Es decir, hay un planteamiento asociado a, primero, el tema del dinero y cómo se debe hacer un proceso de fiscalización. Ese es un tema que está hoy en el centro de la discusión. Y el otro es el tema de la libertad del sufragio. Es decir, de prácticas que se anuncia, se señala, se siguen poniendo de manifiesto en nuestro país, vinculadas a la presión, el condicionamiento, la coacción, incluso se ha dicho la compraventa en términos de votos. Creo que esas son las características y el último elemento que yo, digamos, singularizaría ahora, para mí uno de los más relevantes, sin duda, es que después de 2 décadas tengamos un incremento en términos de la participación ciudadana que nos lleve a una elección en donde ha participado cerca del 63% de la población, lo que nos lleva a los niveles más o menos del 2000, después de 2 décadas de venir consistentemente disminuyendo la participación ciudadana, Javier. Muy bien. Alberto, la misma pregunta, y déjame plantearte algo. Cuando el domingo estábamos conversando precisamente en el stand del canal del Congreso ahí en el IFE, llegábamos como a conclusiones, no que fueran positivas, ¿no? Pero veíamos como una alta participación, teníamos como una lectura inicial positiva. ¿Cambia mucho o las inconformidades que se han presentado ante el proceso verdaderamente matan al proceso o lo dejan al proceso en evidencia? ¿Qué piensas de esto? No, yo creo que lo ponen en una perspectiva diferente y creo que estábamos en ese día del proceso electoral prácticamente al mismo tiempo que se estaban dando los resultados, que se estaba terminando de desarrollar la jornada. Entonces eran las primeras impresiones. ¿Y en qué cambia? Yo creo que nos abre otra vez la perspectiva de los ciclos que hay de elección, impugnación o conflicto y reforma. Yo decía Alfredo ahorita que es la primera vez que se hace una elección presidencial con estas reglas, con este modelo de comunicación que fue producto, ¿no?, un poco del conflicto del 2006 y de la reforma que vino el año de 2007-2008. Bueno, ahora
reaparece un nuevo elemento, que es esto de la cuestión de la inequidad o de la compra y coacción, todo lo que se ha hablado del exceso de dinero que se canaliza de diferente manera en la campaña, que es un problema viejo del régimen y del sistema político, que no es nuevo, pero que ahora probablemente tuvo dimensiones muchísimo más importantes y más llamativas. Entonces, yo creo que hay, yo lo vería en este sentido desde diferentes perspectivas, es decir, ¿qué le toca al IFE? ¿Qué hizo el IFE con sus reglas? ¿Cómo fue su desempeño, ¿no? Con esta nueva reforma, con este conjunto de instrumentos y facultades? Y ahí creo que habría que hacer pues un balance de cuáles son los asuntos que salieron bien, en qué fue exitoso, cuáles fueron los problemas, los obstáculos que tuvo, ¿no? Es más allá de querer siempre como legitimar a la autoridad electoral, ¿no? Hay algunos personajes del IFE, algunos funcionarios o consejeros que siempre están con esta necesidad de decir, el IFE está muy bien, la elección es perfecta, o el fraude es imposible, o las condiciones de adversidad no nos van a vencer. Yo creo que el enfoque es diferente, el enfoque tiene que partir de cuáles son las reglas, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer también y por qué, como desde dentro del proceso electoral. Y creo que desde fuera, este sería otro punto de vista, hay una serie de determinantes importantes, estructurales, del mismo sistema económico y político que afectaron la elección y que están afectando ahorita de forma importante la postelección. Yo lo pondría en ese sentido. Uno tiene que ver, por supuesto, con los medios, ¿no? Como decía en una mesa hace poco José Woldenberg, decía, prácticamente las condiciones de equidad en el proceso de la campaña se mantienen en medios, pero antes no se mantuvieron. Entonces probablemente tú empiezas un partido, como un partido de fútbol, valga la metáfora, sí, ¿no?, rupestre, pues ya con tu contrincante con 2 goles a su favor, ¿no? Esto es un problema importante. El otro tiene que ver con las condiciones de cómo se distribuyen los dineros públicos, ¿no?, sobre todo en los gobiernos de los estados, y cómo estos gobiernos tienen muy pocas condiciones para rendir cuentas, cómo esto de alguna manera parece que volvió a ensamblar el mecanismo de partido y gobierno para que circulara ahí dinero y que fuera canalizado a las campañas electorales. Y entonces ahí de alguna manera o de otra, pues todos los partidos participan porque todos tienen gobiernos estatales, las 3 principales fuerzas. El otro asunto pues es más estructural y tiene que ver con las condiciones de pobreza, bajos salarios, en fin, que siempre abren un mercado para pues la negociación, compra, coacción, promesas de incorporación a programas sociales, es decir, todo esto que afecta a la calidad del desempeño de la jornada. Y creo que en términos generales yo diría fue muy positiva, ya lo mencionó Alfredo, la participación, es decir, antes del proceso electoral las mediciones de las encuestas que, bueno, ya pasarán a revisión importante de este mecanismo, pero hablaban de 45% de participación, ¿no? O sea, creo que algo sucedió importante durante el proceso electoral y durante la campaña que reactivó el interés ciudadano y vio ahí cómo se estaban cerrando, ¿no?, las posibilidades de la competencia, cosa que no vieron la mayoría de las encuestas, curiosamente, pero que tú percibías que en todo el país algo estaba pasando, o sea, que se movía la ciudadanía, que había energía social expresada en las calles, sí. En fin, creo que todo esto es importante. Yo dejaría aquí el primer comentario. Jorge Alcocer, con estas miradas que has tenido de los procesos electorales, el del 88 que fue fuertísimo, ¿no?, ese proceso electoral, no podemos olvidar. Pero déjame plantearte, pregunto, ¿el problema está en el antes y en el después, no el día electoral, o qué alcanzas a apreciar en una mirada general, Jorge Alcocer? Creo que hay varios enfoques posibles y que, como dice el refrán popular, pues todo es según del color del cristal con que se mira. Sí. Si lo miramos desde el punto de vista de la capacidad técnico-operativa del IFE, es un proceso casi de excelencia, o sin el casi, es un proceso de excelencia.
de 140 y tantas mil casillas, Alfredo me corregirá, dejaron de instalarse 2. De las que se instalaron, solamente 15 no entregaron el paquete electoral dentro del plazo señalado por la ley. El conteo rápido del IFE, bueno, antes del conteo rápido, los funcionarios de casilla, en su enorme mayoría, ahí estuvieron, las sustituciones fueron mucho menores. Los representantes de partidos estuvieron, si no pudieron cubrir o no, después, la lista que dieron era impresionante, ¿no? Al movimiento progresista, a la coalición López Obradorista, solamente le iban a faltar 252 representantes de las 140 y tantas mil casillas, y estaban viendo, según esto, cómo los cubrían. A ver si luego Alfredo nos comparte algunos datos de realmente qué pasó con la representación de los partidos, aunque eso no le toca al IFE. El IFE registra y ya que los partidos lleven a su gente, ¿no? Se organicen. Bueno, la jornada electoral funcionó conforme a lo previsto y con niveles de excelencia. Y la ciudadanía salió a votar. Buena información, buen dato. Regresamos a niveles de participación arriba del 60%. No hemos roto, por cierto, el récord del 94. El 94 dejó alta, la dejó en 77% de participación el año en que votamos en peligro, ¿no? Cuando lo del EZ, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, todas esas cosas. Luis Maciel. Esa es una óptica. La noche de la elección, ahí estaba el conteo rápido. El PREP funcionó, 98.9% de captura del PREP. Y luego se impone la situación de un conteo, recuento inédito. Miércoles, jueves, viernes y sábado tiene el IFE para recontar, para volver a hacer el escrutinio y cómputo de miles y miles de paquetes electorales. Y lo hace bien. Entonces, en esa parte, el IFE es una institución de probada capacidad y de extraordinaria eficiencia. Ese es el IFE técnico operativo. ¿Dónde tenemos el problema? Que el IFE, como árbitro con capacidad para disciplinar a los jugadores, ahí es donde no parece haber ni tarjetas amarillas ni tarjetas rojas que funcionen. Porque el problema es que los partidos adoptan frente a la ley una conducta verdaderamente desleal. Lo que fue su criatura, porque ellos hicieron la reforma del 2007, ellos pusieron esas reglas, ellos salieron aquí donde estamos, en este Senado, en la tribuna de acá atrás, todos celebraban, y luego ya no les gustó, y todos empezaron a brincar las trancas. Y creo que ahí, y es una parte en donde creo que el IFE debe ser primero sujeto de análisis y también sujeto de crítica. Al IFE le faltó poner la tarjeta amarilla a tiempo y luego poner la tarjeta roja. ¿La podía poner, Jorge? Sí. A ver, el consejero presidente del IFE ha dicho una y otra vez, bueno, lo decía antes de la jornada electoral, que la reforma le había dado 53 nuevas facultades al Instituto Federal Electoral y que ya el IFE tenía capacidad fiscalizadora y tenía dientes, decía Leonardo. Sí los tenía, pero lo que pasa es que luego empezaron a discutir si los usaban o no. Y cuando decidieron usarlos en un caso, luego nos quisieron usar en otro. Todo, por ejemplo, el problema con los criterios de radio y televisión, de las cautelares, de si suspendían o no. Y entonces empezó un poco la conducta, perdón, lo digo con respeto, pero de la chimoltrufa. Como digo una cosa, digo otra. Y con una vara medían una cosa y con otra vara medían otra. Y luego la sala superior del tribunal, pues yo vi sentencias, pero realmente así casi de irme para atrás, ¿no? Decir, ¿y esto qué es? Entonces el IFE, pero estamos en el IFE, no en el tribunal, con eso concluyo, me parece que como responsable del arbitraje, ¿sí?, del arbitraje entre los jugadores, le faltó efectividad, le faltó autoridad y le faltó también a su Consejo General, a sus consejeros, la consistencia y coherencia internas para poner la tarjeta roja a tiempo. Y yo sostengo que preguntarte una cosita nada más. Teniendo autoridad para hacerlo. Teniendo autoridad y teniendo facultades para hacerlo. Muy bien, adelante, Alberto. Nada más completando esta
aseveración de Jorge. Yo creo que, en efecto, si uno analiza la composición del Consejo General del IFE, pues se da uno cuenta de la cantidad ahí de intereses, de procedencias, de cómo el IFE estuvo incompleto en su Consejo General, ya ha empezado el proceso electoral, es decir, una irresponsabilidad de los legisladores y de la clase política. Sí, ¿tardamos cuánto en nombrar los consejeros? Más de un año. Más de un año. Entonces creo que esto, es decir, ahí están las facultades, pero hay un proceso ahí interno de negociación muy complicado con los partidos y no se sabe las autonomías que deberían tener, ¿no? Como órgano máximo y como consejeros, pues no todos, o sea, yo no metería la mano al fuego, ¿no? Por una buena cantidad de ellos. Es decir, ¿a qué están jugando un poco ahí? ¿Cómo se forman los consensos, las mayorías, cómo se dan las votaciones? Creo que eso habría que analizarlo y es producto un poco de su conformación. A ver, Alfredo, inevitablemente, te damos la palabra. A ver, déjame para que agregues en lo que nos vas a contar, Alfredo. No se señala, la ley no señala como motivo para impugnar una elección rebasar los gastos de campaña. Y esto está siendo... Anular, ¿no? Se puede impugnar, pero no anular. Pero no sí, anular. Insisto en la palabra anular. Y sin embargo, este está siendo ahorita uno de los centros fundamentales para impugnar la elección. A ver, entiendo que hay una parte que es responsabilidad y otra que queda muy clara en los partidos. En el análisis, ¿qué ves? Bueno, la verdad es que no sé a qué caso se refiere a Jorge en relación al tema del arbitraje. No sé si se refiere a las medidas cautelares motivo del tema de denigración y calumnia, que fue el tema que vivimos en este proceso electoral, no otro. Correcto. Y eso, además hay que decirlo, fue esencialmente confirmado por el Tribunal Electoral en términos generales. Y creo que esencialmente no fue motivo de una enorme polémica, ni lo está haciendo. Es decir, yo no comparto la opinión de Jorge, lo digo claramente en términos de decir, faltó árbitro. No, es que el problema no pasó en esta elección, ni fue en esta elección un tema central, la discusión sobre si había campañas negras o había campañas críticas. Más bien se criticó esta reforma porque se decía iba a impedir la crítica. Y como vimos en este proceso electoral, no se impidió la crítica, no se impidió la expresión libre incluso en los propios medios de comunicación. Lo que sí quedó de manifiesto y quedó claro fue los tiempos que se aspiran a tener para la suspensión, por ejemplo, de un material en donde hay plazos que pueden durar 48 horas eventualmente o que pueden durar 72 horas. Sí, nada más que si eso lo comparamos con el 2006, resulta que las campañas que no sabíamos quién ponía en la televisión duraban 2 meses. Es decir, no tiene paralelo, no tiene comparación. Sí funcionó, digamos, desde el punto de vista de temporalidad y de equidad este aspecto. Y yo diría con toda claridad, no pasa la discusión política del país por si hubo una crítica incesante y si el IFE dejó de actuar en esa lógica. Se pueden tener, sí, criterios y diferencias respecto de la valoración que el Consejo General o algunos miembros del Consejo General tuvieron en torno a eso. Yo no creo que ese sea el punto. Y tampoco comparto con Alberto la idea de que esté en el centro de la discusión el papel del Consejo General. El problema de volver a analizar así las cosas, en mi opinión, es volver a suponer que el proceso electoral todo pasa por el IFE y eso no es así. Es un poco como lo que oímos estos días, ¿no? El presidente de la República diciendo, yo hago votos porque los delitos electorales, pues las autoridades se pongan de acuerdo y vean que efectivamente sean atendidos. Perdón, cuando el Ministerio Público está en el ámbito del Poder Ejecutivo del país. Yo no pienso que ese sea el eje de la discusión y creo que lo que hace falta es tener una discusión un poco más amplia y trascender el ámbito no solo del IFE, con todas las críticas que se quieran hacer al IFE y las muchas cosas que hay que modificar y hacer y rehacer, adelante, pero la discusión pasa por otros lugares. Yo insisto, efectivamente el cómputo funcionó, los recuentos funcionaron, la administración de los tiempos funcionó, en fin, es cifra por cifra la elección, digamos, desde el punto de vista de los indicadores, a mí me cuesta decir eso, pero una elección que es indicador por indicador mejor que las previas, que además pasa en el IFE con frecuencia, es decir, cada elección va superándose a sí misma en relación a esa historia.
Pero, a ver, ¿cuál es la discusión aquí? Bueno, evidentemente hay una ausencia de regulación de los medios de comunicación en México, no hay un proceso democratizador de los medios y pluralismo en los medios de comunicación. Esto está presente y hay una reforma electoral incompleta, Jorge conoce muy bien, que Alberto conoce muy bien, que no llega a los otros aspectos que tuvo que haber llegado, porque los legisladores, más allá de que digan, ya no estamos tan de acuerdo, no pueden, vamos, no juntan quórum los legisladores para discutir los asuntos de radio y televisión en el país. Es decir, la existencia de los poderes no están en el IFE, están en todos los institutos del Estado mexicano, entre otras en el Poder Legislativo. Ya lo veremos ahora en la conformación de las cámaras, cómo se presenta esa discusión. Entonces, ahí hay un debate, hay otro debate para mí fundamental, que es el tema de los partidos políticos. Realmente me parece que el retroceso y la preocupación del retroceso democrático pasa por la vida interna de los partidos. En la medida en que no, ¿cómo vamos a construir un puente entre la ciudadanía y los partidos políticos si mi participación como ciudadano es igual a usted no va a decidir nada aquí adentro? Lo va a decidir la élite que gobierne el partido en este momento. Bueno, pues, ¿cuál condición de vínculo entre lo que son los partidos? Son al final del día organizaciones de ciudadanos, que además no son privadas, se mantienen con recursos del Estado mexicano. Entonces, yo creo que está muy bien que hiperespecialicemos la discusión en el IFE y entremos a una discusión amplísima, está bien, pero si no hacemos reformas en otras instituciones de la República, en otros ámbitos de la vida democrática, creo que será difícil, me parece, poder avanzar seriamente. A ver, demos una vuelta, ¿no? De los Jorge. Yo convengo con Alfredo que hay asuntos que trascienden y con mucho al IFE. La regulación de los medios de comunicación, sí, en particular de radio y televisión, es un tema. La reforma de 2007-2008 tocó un aspecto. En su núcleo central, nuevo modelo de comunicación, está la prohibición de compraventa de tiempo para fines político-electorales. Ese es el núcleo duro de la reforma, ojalá se preserve. Lo demás puede discutirse, pero al IFE y se profundice. Es que pero lo que Jorge, perdón, oye, está amenazado. Sí, está amenazado, incluso por Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que esa reforma debe echarse para atrás. Lo dijo públicamente Andrés Manuel en la reunión en Guadalajara de la Canitec. De la CIRT. Jorge, hubo dos grandes actores cuando se firmó la reforma constitucional. Sí. Uno fue la radio y la televisión repudiándola, y otro fue el planteamiento en ese momento de Andrés Manuel López Obrador desconociéndola. En el 2007, no es una cosa reciente. Así es. Bueno, por cierto, entonces aquí enfrente. Tenemos un problema, pero al IFE lo trasciende el aspecto de qué vamos a hacer con el duopolio televisivo. Pues hay que decirlo claramente, hombre, pues eso es lo que tenemos aquí como una de las grandes rémoras antidemocráticas. Tenemos una democracia de baja calidad porque tenemos una información televisiva de baja calidad. Bueno, pues si no hay que buscarle demasiado, ¿no? ¿Eso le toca resolverlo al IFE? No le toca al IFE. Yo a lo que me refiero cuando digo que el IFE, a mi juicio, de mi perspectiva, reconociendo toda la excelencia del trabajo del IFE, creo que al IFE le hubiera servido y hubiera servido mejor al proceso electoral una conducta oportuna y de mayor firmeza en el momento en que se empezaron a presentar problemas. Pero admito con algo. A ver, tú dices, en materia de medidas cautelares por denigración y calumnia, sí hubo decisiones contradictorias, hubo mensajes que se consideraron que debían bajarse de inmediato y otros que eran tan polémicos en términos de su contenido y no se bajaron. La Sala Superior no fue tampoco un dechado de consistencia en sus sentencias, Ahí pero ya sería entrar a la hiperespecialización. Luego, cuando empezaron los problemas de denuncias sobre lo que ahora se llama compra y coacción del voto, en lugar de hacer una inmediata investigación, de ordenar a cristalinas a la unidad de fiscalización plazos, términos, sin violar la ley, pero para eso se le dieron los dientes al IFE. Se le dio un trámite burocrático. No, pues que se vaya a la unidad de fiscalización, pues ahí luego que vean, que pidan la información, que le manden la carta a la Asociación Mexicana de Bancos, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es el momento de que, ¿dónde estamos hoy parados? ¿Qué es lo que hoy está discutiendo la gente en la calle y en los medios de comunicación?
compra y coacción del voto. Sí, rebase de tope Rebase de de campaña tope de y gastos de contribución. campaña. Eso es lo que la gente está discutiendo, Alfredo. El IFE podía haber hecho Y algo. nosotros vamos a discutir ahora, sí, El sí. IFE podía haber hecho algo previamente, porque esto no empezó la noche de la elección. Estas cosas vienen de atrás. Es una opinión, yo no tengo ninguna duda de que el IFE debe ser una institución defendida, preservada, fortalecida. Digo, fui parte de la construcción del IFE desde que nació, o sea que ahora sí que lo vi nacer desde la cuna. Y creo que este instituto es la joya de nuestra transición, la joya de la corona de nuestra transición, y por eso hay que fortalecerlo. Pero también, con todo respeto, Alfredo, hay una especie de epidermis muy sensible en los consejeros electorales frente a cualquier opinión crítica. O sea, como no me toquen, yo digo, pues pónganse un poco de crema de esa que le ponen a los niños donde ya saben, para que no se rocen. Pero la crítica debe estar y la crítica debe surgir y el IFE debe entrar a esa posición y no simplemente decir, no, eso no existió y eso no existió. Yo creo que sí hay problemas, pero ahí lo dejo. No tengo más que reconocimiento para el trabajo técnico, profesional, para el esfuerzo realizado por los miles y miles de funcionarios, de empleados del IFE y para los miles de ciudadanos que estuvieron en las casillas. Hombre, pues eso es verdaderamente un ejército ciudadano. ¿Eso quiere decir que todo fue perfecto? Creo que podemos convenir que no. A ver, Alberto. Bueno, o sea, estábamos hablando en términos del instituto, del IFE y de su desempeño en relación al proceso electoral. Yo por eso hablé del Consejo General, ¿no? Decía Alfredo, es que no pasa por ahí. No, claro, o sea, yo cito qué pasa por el IFE y qué en términos de su desempeño para el proceso electoral. Creo que Jorge lo ha puesto muy bien en la dimensión de lo que salió a pedir de boca en términos de organización y de que ya tiene mucha experiencia el IFE haciendo procesos electorales. No, el problema es que siempre hay un conjunto de elementos extra IFE, ¿no?, que están ahí afectando, y entonces ya se ha señalado, para no repetir, la cuestión de la mediática, que sí creo que es fundamental. Yo lo puse y decir, bueno, sí puedes tener equidad en la campaña, pero ni antes ni después, y eso te cambia la cancha, ¿no? Y bueno, sí puedes tener mucho cuidado con la equidad del dinero y los financiamientos, que por cierto yo creo que siguen siendo altísimos los financiamientos de los partidos, y eso es parte del modelo, el acceso a medios y el altísimo financiamiento que te distancia como partido político de la ciudadanía, ¿no? O sea, te enconcha en una suerte partidocrática, y eso se ha venga la discutido televisión muchísimo. y echemos por ahí todo, ¿no? Exactamente, y entonces pues ahí voy cada 3 o 6 años a pedirte el voto a ti, ciudadano, y lo demás me importa muy poco, ¿no? Y si no me lo quieres dar, voy a ver cómo te lo compro, qué sé yo, ¿no? Pero eso afecta la calidad. Y el otro pues tiene que ver con esta cuestión de cómo se ha ido conjuntando esta cuestión de los gobiernos con los partidos, y que ahí está también un núcleo fundamental, y que la clase política no quiere realmente poner a los partidos como sujetos de rendición de cuentas y transparencia, ¿no? De que no hay rendición de cuentas y transparencia en los gobiernos, y en los gobiernos estatales menos, hay mayor opacidad, ¿no? Y hay un conjunto de problemas que tienen que ver ya internamente. ¿Cuáles son los temas? Pues tienen que ver con la fiscalización. Tenemos una fiscalización a posteriori y tenemos incentivos perversos para que tú digas, pues sí, me paso el tope de campaña y no me pasa nada, finalmente pago la multa y acabo de terminar el proceso y me sale barato, ¿no? O sea, mientras no se establezcan los incentivos hacia adentro, de decir, mira, te pasas el tope y se te va a anular tu triunfo, entonces vas a tener más cuidado como candidato o como partido. Ahí la pelota está en el Congreso, ¿no? La pelota está en el Congreso, y creo que a partir de ahora otra vez viene el tema y el proceso legal también. Creo que ahora va a ser como el gran tema de cómo se procesa con estos instrumentos que tenemos, pues estos mecanismos de compra, coacción, en fin, que están ahí en el centro del debate jurisdiccional que va a tener la elección en las próximas semanas. Y yo creo que este es el tema fundamental, y esperemos que la reforma mantenga el modelo mediático y que lo amplifique, porque finalmente el problema de la democratización de los medios afectó
la calidad del proceso electoral y la sigue afectando, porque tú tienes en la Sierra Tarahumara de Chihuahua pues un solo canal de televisión, una sola opción, el canal 2 y punto, y la gente se da cuenta, se informa, se entretiene solo a través de esa ventana. Ese es el problema, o sea, la monopolización, ¿no?, que impide la competencia, la pluralidad y la diversidad, ya se ha dicho hasta el cansancio, y creo que ahora hay un movimiento social, ¿no?, que está en la calle y que demanda que haya una democratización, y creo que esa es la gran novedad del proceso electoral, que no lo hemos tocado, pero creo que es lo que animó el proceso electoral, es lo que reactivó y subió los índices de participación, y creo que es lo que promete ahora que los partidos, los legisladores van a tener que responder frente a esas demandas que se van cada vez haciendo más grandes y van creciendo, porque parece que la clase política solo responde frente a demandas sociales muy visibles, muy vistosas, ya cuando están en la calle. Creo que así llegamos a la transición, así llegamos a la alternancia, y probablemente, ¿no?, si esto funciona adecuadamente y si este sistema se quiere realmente recomponer, pues vamos a llegar a algún tipo de democratización de medios, pero todo está todavía en el aire. Alfredo, además del si hay alguna de responder. A ver, ¿te vas a responder algo sobre sí, lo que voy a he dicho? responder, Para que le demos un girito hacia adelante. No, a ver, sí, yo creo que para adelante en el tema, no soy de los que tienen ninguna dermis preocupada por la crítica. Tampoco, bueno, vamos. Oye, por favor, ¿no viste el otro día? Hemos vivido 3 años, no solo a la luz de la crítica especializada, la no especializada, sino de la interesada, permanentemente. Entonces, sobre todo la interesada. Yo digo, los especialistas, no tengan la piel tan delgada, se les puede responder que están equivocados y tranquilos, no pasa nada. Lo que les quiero decir es lo siguiente, por ejemplo, lo que dice Jorge, Jorge es inexacto. Y es inexacto por lo siguiente, porque hoy conocemos el caso Monex. Primero, por una acción del Instituto Federal Electoral abriendo las cuentas, históricamente en una acción de medida cautelar. Jorge sabe muy bien que cuando se denuncia compra y coacción del voto, lo que procede es un procedimiento ordinario sancionador, no un procedimiento especial sancionador. No, ni siquiera ordinario sancionador, hay un procedimiento ordinario de fiscalización. No, pero es que la fiscalización es otra cosa, Jorge. O sea, tú puedes tener un problema de fiscalización y además, o no, tener un problema de compra y coacción del voto. Entonces, ojo, es que este es el problema. Es decir, y por eso digo, con el mejor ánimo y sin que ninguna piel se irrite, es un asunto, me parece que hay que ver en sus términos y en sus méritos. Yo digo, y lo digo autocríticamente, lo de Monex es una cosa verdaderamente importante lo que ocurrió. En 2 días, rompiendo un récord histórico para cualquier investigación de esas características, supimos que había un fondeo de 70 millones, 9,000 tarjetas, etcétera. Bueno, no para compra y coacción, pero lo supimos. Y está ahí presente la investigación que sigue en fiscalización. El tema un poco es, de veras nos vamos a plantear, y lo hemos platicado, Javier, en el radio otras ocasiones, ¿vamos a hacer qué tipo de fiscalización? ¿No era para compra y coacción? No se derivaba de la denuncia. No, sí, lo que se podía inducir, todavía estamos presumiendo, era para lo que llamamos casilleros o representantes de mesa directiva de casilla, por el momento, por el testimonio que estaban dando los propios denunciantes, diciendo, es que a mí me pagaron para ser representante de mesa directiva de casilla. Nos dijeron, no, bueno, sí eran representantes del Partido de Revolución Institucional en nuestro sistema, y ellos dijeron que era para eso, no para compra y coacción. No sé si me estoy explicando. Sí, correcto. Hay toda una ruta de legalidad que hay que revisar desde el punto de vista de la fiscalización. Yo digo sí, es cierto, pero cualquiera que revise, vamos, y lo digo bien, porque además me parece que el asunto del dinero vuelve a estar presente aquí, como lo estuvo en la reforma del 2007, porque detrás de esa reforma hay una preocupación porque el dinero no determine a los ganadores de una elección al final del día. Y se vuelve a presentar esa preocupación. Me parece que hay que llegar al final de la historia, pero yo digo simplemente aquí, a ver, el IFE tiene la posibilidad de abrir el secreto bancario, digo, que Valdés se haga responsable de sus declaraciones. Yo no voy a declarar aquí por Valdés, pero ya no más faltaba, ¿no? Pero el tema del secreto bancario, bueno, el procedimiento dura 15 días, Jorge. 15 días desde que le pides para que te responda reglamentariamente, y esto nos pasa en un montón de asuntos. Reformamos la Constitución, hacemos un extraordinario logro, hay un pacto político fundamental y sensacional, y después nos vamos a la casa.
Y, espérame, y las reglas, y los reglamentos, y lo que vivimos en radio y televisión el año pasado, que ustedes dos recuerdan, tú también, Javier, como una disputa fundamental atrasando el proceso. Lo que quiero decir es que necesitamos, me parece, yo digo, sin duda revisar el tema de la fiscalización en el IFE, sin duda hacerlo, sin duda revisar cómo gastan los partidos políticos y plantearnos una cosa, déjenme decirlo así, ¿qué vamos a hacer con el tema del financiamiento privado? Ya no el público, el privado. ¿Qué vamos a hacer en el país cuando hablamos de gastos de los gobiernos de los estados y en términos de rendición de cuentas? ¿Cuál es el estado que guarda eso? ¿No es privado? Bueno, no es privado, eso es público. Pero nosotros hemos visto y documentado casos de informes de labores financiados por el privados. sector privado. ¿Eso qué significa? Sí. ¿Es posible? ¿Está en el ámbito? Si yo llego a pedir un derecho como servidor público, pero lo pago como persona física. Bueno, perdón, aquí hay una discusión que nos lleva, por eso... O los 110 millones de pesos prestados por el grupo de Villacero al PRD, que es otro asunto que también tiene fiscalización ahorita. Tiene que pedirle el asociacionismo, Jorge, porque además quizá había que pensar si no pasamos de un corporativismo, digamos, a nivel de presidencial, en el antiguo régimen, a un asociacionismo vinculado a gobiernos de los estados, que habría que revisar, en términos de financiamiento, de dinero, de clientelas políticas. A ver, lo que quiero decir, para decirlo claro, es, tenemos una discusión democrática y un desafío democrático más allá de nuestros debates, yo creo que sí, y creo que tenemos que poner en el centro todos estos elementos, y si toca arreglar al IFE en todo lo que haya que arreglar, bienvenida el arreglo, y bienvenidos los arreglos. Pero yo digo que siempre lo hemos hecho pasar por ahí todo, y que hace falta irlo pasar por otros lugares, me parece. Es decir, eso es lo que yo quisiera... electoral siempre eso, mejor. Pero tiene razón Jorge, porque ha sido la institución que, como quiera que sea, ha ido con una extraordinaria, con inercias internas de presión, de contradicciones. Es una institución que nace de la contradicción, se diseña desde la contradicción y en la que se vive en contradicción permanentemente. Es decir, están sentados los actores políticos a la mesa, las disputas se dan de manera permanente y hay una tensión incluso entre su propio diseño. Bueno, está bien, ¿qué más nos puede dar esta institución? Pero seguir pensando que gracias al IFE vamos a resolver los problemas de justicia del país, de falta de democracia en los medios de comunicación, de hoy, bueno, nos enteramos hasta que de delitos electorales, ¿no? Tenemos que hacernos cargo en México, cuando los tipos penales, digo, yo no quiero decir nada de la Fiscalía, con los tipos penales que tenemos del 96, yo creo que son, no, perdóname, pues los tipos penales que tenemos son los de 96 o 94, y no hay, en esos tipos penales, son de una, déjenme decirlo así, perdón, pero de una vejez, en términos de lo que es posible hacer. Bueno, claro, porque las formas hoy son muy sofisticadas, Jorge, porque no hay una ingeniería financiera que no pasa por los delitos electorales en México. A la vieja usanza. O renovada. O renovadísima, ¿no? Pero con una ingeniería Más sofisticada. Yo digo, sí, vale, pero luego a la hora de poder hacer posible, sí, ¿no? Todo aquello que con muy buena fe y con mucho esfuerzo muchos, lo hicieron, como los que están aquí, hicieron y empujaron, tiene que analizarse esta. A ver, iba a cambiar el tema, pero yo creo que sí le seguimos, ¿no? Creo que busquemos la manera de cerrar, esta parte, tanto Alberto, empezamos. Un comentario, es decir, la parte tal vez más crítica de nuestra transición y de la democracia que se ha generado es esa, es decir, que finalmente estuvimos siempre vinculados al IFE, a las instituciones que se generaron para la administración electoral y punto. Toda la demás parte del régimen, del sistema, del gasto, de la administración de la pobreza, como lo han hecho en los últimos gobiernos, pues eso no está en el IFE ni está en los mecanismos electorales. Entonces, seguimos estando en lo electoral. Ese es el problema fundamental, de ahí uno parte de los todo. Problemas fundamentales de nuestra democracia. De ahí parte todo. Así lo dejaría yo. A ver, Jorge. Yo diría, necesitamos seguir haciendo ajustes en nuestras leyes electorales, pero mientras no cambiemos las conductas y eso que se llama la cultura política, va a estar en chino, la verdad. Porque los partidos, yo insisto, son desleales con su propia obra. Es que hay una deslealtad evidente. En uno y otro momento todos le entran al juego.
Y luego vamos a empezar de nuevo, seguramente, para desgracia, una discusión muy atropellada que ojalá no sea la manera en cómo el Congreso afronte los nuevos retos. ¿Tenemos problemas de fiscalización? Sí. ¿Los vamos a resolver aumentando las penas? No. ¿Vamos a resolverlo poniendo que el rebase de tope sea causa de nulidad? Bien, eso lo discutimos desde el año, a mí me tocó discutirlo desde el año 86, en la primera reforma electoral en la que participé. Y yo mismo sigo convencido de que esa medida solo provoca, esa norma solo provoca conflicto y no resuelve nada. Si tuviéramos en este momento nulidad de la elección por rebase, yo les puedo asegurar que tendríamos impugnados los 300 distritos para diputados, los 32 estados para senadores y desde luego la elección presidencial, y todos reclamando rebase de tope. Creo que necesitamos en todo caso una fiscalización acorde a los tiempos modernos. Por ejemplo, todo gasto mayor de X cantidad, no digo que los cacahuates, no, gasto mayor de X número de salarios, mínimos, ¿qué les parece? 50,000 pesos, 25,000, se reporta directo en línea al IFE. Y el IFE tiene acceso directo a las cuentas de los partidos políticos. Todo lo que se mueva de dinero en un partido político debe ser transparente y debe ser fiscalizado, más aún en campaña electoral, en línea. Movimiento raro, unidad de fiscalización, pues sobre todo porque por ejemplo, déjenme poner un ejemplo de esto que dice porque me parece importante. Muy bien, incluyendo, creo que hacemos parte de eso, pero supongamos que hay que sofisticarlo aún más. Déjame poner un caso. El señor que está aquí afuera, que vende chicles, cigarros, está ahí, no pudiendo, según lo que establecen las normas, en ese espacio de la banqueta. Y forma parte de una clientela, de una red política. El IFE puede sofisticar a los partidos políticos todo lo que se quiera, pero si el gobernante que está de ese partido político está en la construcción de esas clientelas, que no solo pasan por lo electoral, pasan por otra cantidad de asuntos informales del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ir a hipersofisticar a los partidos políticos y vamos a llegar al final de la historia y nos van a decir, ¿qué crees, man? Hubo una clientela que a través de la coacción de los gobernantes, bueno, estamos entonces en un problema. ¿En cuál problema estamos? Y lo pongo como ejemplo diciendo, ojo, porque ahí hay, no hay ambulante que pueda hacerlo, que no tenga un vínculo con alguna red de esas. Nadie llega y se pone en una banqueta y dice, yo voy a vender aquí mañana. Sí, no, se le van encima. Se le van encima porque hay redes en esa lógica que están funcionando y la vemos todos los días en el país. Pero es que aquí Entre los gobernadores el manco es malabarista. Pues es que todos le entran, todos. O sea, ¿qué fue lo que cambió de aquel sistema político autoritario, dominado por un solo partido, en donde solo uno controlaba? Pues miren, como dijo un autor de la reforma electoral del 2007, lo que cambió fue que la corrupción se democratizó. Ahora todos le entran. Terrible, y esa es ¿no? una tragedia para el sistema brutal. Político y la democracia mexicana. Lo que antes hacía un solo partido, o lo que antes se atribuía solamente a un partido, hoy todos le entran. Y el manco es malabarista. A ver, les planteo un asunto en breve, si adelante, Alberto. un poco esto es, mientras tú tengas un sistema que está precarizando el trabajo a los niveles que tenemos, con una informalidad creciente, pues los mecanismos van a ser clientelares para funcionar, digamos, con todos esos grupos. Entonces, no le vas a adjudicar, digamos, al IFE o a la ley electoral cómo resuelves ese problema, porque eso está en otra parte. O sea, eso tiene que ver con un modelo económico, tiene que ver con otra serie de condiciones que ha generado ese tipo de relaciones políticas. Y entonces, por un lado tenemos eso y por el otro estamos hablando de ciudadanía y construcción de ciudadanía y participación, pero ¿cuál? Esas son las redes son las clientelas, es el trabajo informal que genera este modelo económico y finalmente da ese resultado. Y ahí lo tienes, y entonces ahí están los gobernantes, los partidos, y
Y pues no es un problema de la elección ni del Sí, aquí es un problema estructural. Bueno, a ver, déjenme plantearles algo, a ver si podemos, desde hace rato queríamos cerrar, yo quería cerrar el tema. Javier. No, pero es que no hay manera, es que está muy interesante, o sea, realmente uno entiende que no se acaba por cerrar. A ver, en el año 2006, cuando enfrentamos 300 y tantos mil votos de diferencia entre uno y otro, como que el sentido estricto nos agarró con las manos en la puerta, muchas cosas. ¿Qué tan preparados, y a ver si con esto cerramos, qué tan preparados estábamos antes del 1 de julio con todos los escenarios que yo supongo que desde el IFE, desde los partidos imaginaban, y qué tanto nos apareció lo inédito una vez más? O sea, teníamos, para decirlo de alguna manera, bien estructuradas las leyes para el escenario extremo de lo que se podía dar, o también las leyes fueron rebasadas, o qué no se tomó en cuenta en todo ese proceso para cerrar esto, porque en el fondo pienso que con razón gente que nos está viendo diría, oigan, bola de improvisados, ¿a poco no sabían todo lo que podía pasar? ¿Me explico? A ver, empecemos así, en breve, si no les Déjame tienen decirlo así, inconveniente. yo creo que yo soy, además he sido y sigo siendo, una gente que piensa que la reforma constitucional y también la legal, aún con los elementos de claroscuro que tiene, ha dado instrumentos a la autoridad electoral para actuar en el ámbito de lo que es posible. Ya no iré a perseguir, digamos, ambulantes, aunque hay solicitudes de que eso ocurra. Decimos de broma en el IFE, Javier, se capan puercos y se visten niños Dios. Es lo último que falta que se tenga que hacer. Bueno, yo digo, es una reforma que me parece que ha funcionado razonablemente bien. Y lo que creo es que imputarle a la reforma o digamos al diseño, incluso digamos a las carencias, al talento disponible que tengamos en el Consejo General, que es el que hay, digamos, empezando por el propio. El elemento per se, yo personalmente diría, no veo eso como el camino. Esta idea de vamos, ¿qué más reformamos? O sea, empieza el Congreso mañana, vamos a la reforma que sigue. A ver, yo diría, yo sería entiendo que puede haber una lógica de oportunidad, pero yo sería partidario de que hiciéramos una extraordinaria reflexión con cuidado. Creo que se midieron bien los escenarios que se presentaron, están presentándose aquello que estamos hablando además a la luz de todavía un proceso que no ha sido terminado de calificar. Creo que con otro, yo por lo menos con otra autonomía podría hablar a la luz de una calificación final, pero sí diría, este aspecto particularmente de qué está pasando desde el punto de vista también de los competidores, de los partidos políticos, de los contrapesos en su interior, de la posibilidad de reconocimiento, del conflicto como una vía de hacer política durante el tiempo. A mí me parece, francamente, que tenemos problemas democráticos importantes que, en mi opinión, no pasan por el tema, digamos, propiamente electoral. Y pongo un ejemplo. Esto que se dice compra y coacción, ¿qué es la compra y coacción? Uno se queda mirando. Hoy las imputaciones es que hay un dinero ilegal que se usó para compra y... A ver, espérame. Si hubo compra y coacción, quiere decir que hubo un ejercicio que estuvo en contra de la libertad de sufragio. Sí. Eso ya de suyo es una violación. No tienes que acreditar lo que se hizo con dinero de ningún tipo. Si se hizo con dinero bueno o malo, Es un delito. Es un delito. no solo es un delito, puede ser una violación a la Constitución. Sí. Y puede ser una causal muy importante de preocupación respecto de la validez de una elección. Y por el otro lado está la equidad. No, pero lo que nos queremos plantear es que haya inequidad, que sea aprobada a la luz de la compra y coacción, que lleguen, yo no sé, 5 millones, 6, 10, 12, 50 mil, a decir, yo vendí mi voto. Es decir, yo lo entiendo como un debate político y como un debate público, pero realmente ese es el debate, digamos, en términos de la construcción y de la problemática de la democracia en el país. Lo pregunto, porque uno es la polémica que se puede armar en torno a un tema. Hoy, por ejemplo, sabemos, después del recuento de 80,000 paquetes, que no cambian las cosas. Cuando fue el eje de la discusión del proceso electoral de 2006. De 2006, claro. Y no lo está haciendo hoy porque la reforma funcionó. Esos 80 y tantos paquetes viene siendo como que el 60% de la elección. Como el 60% de los paquetes que se instalaron, 143,130, porque dos no se instalaron. Hagamos el porcentaje. Sacamos el Como porcentaje. 60 y tantos. Se fue además abriendo más en la elección de senadores, de diputados, incluso que la presidencial, por un asunto vinculado también al tema del voto nulo, en fin.
Pero creo pues que ahí yo colocaría, Javier, el tema. Tenemos democracia, pero a lo mejor no tenemos demócratas, ¿no, Alberto? Bueno, yo creo que O pocos. pocos demócratas. Sí, Pero, suena muy lapidario, ¿no? El hábito hace o no al monje. Pero yo creo finalmente que hay una serie de pues de escenarios que se estaban prefigurando, que bueno, el que no las hayan visto las encuestas, no quiere decir que los actores políticos no lo estuvieran leyendo. Es decir, yo creo que hay un momento de inflexión en la campaña, por ahí de mediados de mayo, en donde empiezan a cambiar las condiciones y la correlación, y yo creo que eso lo vieron y lo midieron y tuvieron suficientes elementos para cambiar la estrategia de impugnación y de ataque en la campaña, la crítica, los spots, todo esto. O sea, te estabas dando cuenta de que se estaban cerrando los competidores y que íbamos a una elección. Sí, hubo algunas encuestas que lo pusieron incluso, ¿no? Algunas encuestas que lo pusieron y que fueron criticadísimas, ¿no? Pero yo creo que estaba ahí el escenario. Ahora, había los suficientes instrumentos como para prever que si se llegaba a otro 2006, pues se pudiera manejar. Y creo que una cosa positiva que está sucediendo ahora, independientemente de que pueda uno estar de acuerdo o no en que hay compra o coacción, yo creo que una cosa yo sí creo que hubo compra masiva, porque hay datos, hay evidencias que hubo coacción, ¿no? Yo tengo testimonios de gente que trabaja en gobiernos locales que me dice cómo le coaccionaron y cómo le quitaban parte de su salario bajo la amenaza de pérdida del trabajo. Fundamentalmente el PRI, pero no sé si lo habrán hecho otros gobiernos, no lo sé. Esto de alguna manera está ahí, que se pueda probar, esa es otra cosa. Que tú puedas decir esto fue un proceso causa-efecto y funcionó, creo que eso abre otro problema y otra discusión que dificulta mucho. Pero lo que sí creo que es muy positivo es que se están las reglas de la impugnación, nadie se ha salido de cauce, todo se está conduciendo institucionalmente, porque finalmente pues la democracia es la institucionalización del conflicto, ¿no? Como dice Przeworski, hay toda una serie de mecanismos que se están siguiendo, y yo creo que ese es un escenario positivo que está poniendo sobre la mesa estos conflictos. Y estos conflictos que son, pues yo creo que bastante complicados en el momento en el que se está viviendo el país. Sí, no son de fácil resolución. Y que no solo afectan a la democracia,